nuestro devocional, pidiéndole al Señor su bendición para este tiempo que tenemos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad de reunirnos de esta manera, de aprender tu palabra. Rogamos, Señor, que nos des tu gracia, enséñanos más de tu palabra, enséñanos más de Cristo y enséñanos más a vivir esta vida mientras estamos de este lado de la eternidad. Rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, el devocional que vamos a tener hoy tiene por título Una mala propuesta. Para analizar este punto, vamos a leer Génesis 29. Génesis 29, verso 26 al 30. Dice así: y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Bueno, este es el pasaje que tenemos ahora. Este es un pasaje del cual podemos empezar a analizar una serie de cosas malas que vinieron a la familia de Jacob. Por eso el título de este devocional es Una mala propuesta, que aquí inicia entonces esta propuesta, el desarrollo de ella y todas las consecuencias negativas que van a venir a la vida de los que están aquí en esta historia, consecuencias malas, consecuencias tristes. Vamos a analizar entonces un poco lo que hemos leído. En primer lugar, ahí en el verso 26, tenemos la manera como Labán le dio solución al asunto de que Jacob se había casado con la mujer equivocada, con la mujer que no era. Labán y su hija Lea engañaron a Jacob, le hicieron pensar que Labán le daría por esposa a Raquel, pero llegado el momento, Labán le entregó fue a su otra hija, a Lea, y Jacob se dio cuenta demasiado tarde. La frustración de Jacob debió haber sido enorme. Imagínense, 7 años trabajando por Raquel, el amor que le tenía iba creciendo, cada día estaba esperando que llegara por fin el día de su matrimonio, y ahora llegó y le dieron otra mujer. Claro, las emociones tristes, el mal humor, debieron ser muy fuertes en este momento en la vida de Jacob. Entonces, por supuesto que Jacob le hizo el reclamo a su tío en el verso 25, al final del verso 25, le hizo el reclamo. 3 preguntas claves le hizo. ¿Qué es esto que me has hecho? Otra, ¿no te he servido por Raquel? Y la tercera, ¿por qué pues me has engañado? Allí tenemos entonces 3 preguntas claves de su reclamo. La primera apunta al mal que Labán le hizo. ¿Qué es esto que me has hecho? La segunda
señala el incumplimiento del acuerdo, como que Labán no es un hombre serio. Dice, ¿no te he servido por Raquel? Jacob cumplió su parte y trabajó esos 7 años y trabajó muy bien y lo pone aquí de relieve, entonces esperaba que su tío cumpliera también con su parte. Y la tercera pregunta señala el engaño que hubo aquí. ¿Por qué pues me has engañado? Así que Jacob, bueno, le hace el reclamo a Labán, pero en nuestro verso, Labán responde, empieza a dar su respuesta, pero podemos notar entonces que en las respuestas de Labán no hay argumentos de peso, no hay argumentos buenos. Realmente lo que él responde es algo que no satisface ni el intelecto ni las emociones que estaba sintiendo Jacob. No satisface de ninguna manera. La respuesta que da es, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Cuando uno lee esa parte, entonces uno piensa que como que sí, es una buena respuesta, parece que como que es un buen argumento, pero si lo pensamos un poco más nos damos cuenta que no lo es, porque si fuera cierto que no se hace así en ese lugar, como la van queriendo decirle a Jacob, usted viene con costumbres diferentes, por allá donde usted vive tal vez es así, pero aquí no. ¿Mm? Si eso fuera cierto, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué Labán no le dijo esto desde el principio? Porque desde el principio Jacob también manifestó claramente que lo que él quería era casarse con la menor. Y Labán no habló nada de eso en su momento y cuando hicieron el contrato, cuando hicieron el acuerdo, no habló nada. Es más, tuvo 7 años para decírselo y no se lo dijo. Así que el argumento pierde su peso y deja en evidencia que fue un engaño. Es decir, que no hay manera de que Labán salga limpio de este asunto, por más de que dé argumentos y menos con un argumento tan aguado como este, que no se hacía así en este lugar. Tanto si era verdad o no, pudiéramos darle el beneficio de la duda a Labán, si era verdad o no, que no se hace así en ese lugar, es claro que la intención fue engañarlo con esto, porque nunca le dijo nada del asunto. Sin embargo, Labán se da cuenta que ese argumento no iba a calmar el corazón de Jacob. Ese argumento no quitaría su frustración ni su indignación. Así que lo siguiente que notamos aquí en los versos es la mala propuesta que le hace Labán a Jacob. La mala propuesta. Verso 27 le dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Algunos piensan que Jacob tuvo que trabajar 7 años más para tener a Raquel y que solo al pasar los otros 7 años la tuvo. No. Sí trabajó 7 años por ella, pero la propuesta contemplaba dársela a la semana. Aquí dice, cumple la semana de esta. La idea aquí es que se cree que a la semana se la daría porque la fiesta del matrimonio duraba una semana. Entonces, lo que Labán está contemplando es que al menos pase esa semana de celebración y entonces él le va a dar la otra también en matrimonio. Claro, esto es una mala propuesta.
Labán sabía que Jacob no se iba a contentar con cualquier otra cosa. Así que le hizo una propuesta en la que ya no debía esperar sino una sola semana. Ya esperó 7 años. Espérese una semana nomás y le doy a Raquel. Esto significa entonces que Labán le propone a su sobrino que tenga a las 2 hermanas por mujer. Claro, por supuesto, esto es contrario al orden divino, que si bien hasta ahora no había un mandato claro, sí había el ejemplo de Dios cuando creó a Adán y solamente le trajo a Eva, y tenemos también el ejemplo de muchos buenos hombres. También podríamos decir que tenemos el ejemplo de los malos hombres, que ellos sí tuvieron varias esposas y de una manera abierta. Así que es un asunto delicado, la propuesta es una mala propuesta. Entonces, en cuanto a Labán, está proponiendo algo pecaminoso, y en cuanto a Jacob, si acepta, que acepta, entonces era una mala decisión. ¿Qué ocurrió? Verso 28 nos lo dice. Jacob aceptó la propuesta para el mal de todos ellos. Y ahí es muy importante nosotros empezar a pensar qué hubiéramos hecho nosotros, qué se debe hacer en un caso así. Son preguntas muy importantes que es bueno hacérnoslas para aprender a vivir para la gloria de Dios. En el caso de Jacob, él aceptó. El verso 28 dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Noten, pasó la semana y ahora Labán cumplió por fin su palabra de darle a Raquel por esposa, y se nos va a señalar de inmediato, se nos va a mostrar de inmediato que esto va a ser un dolor constante en la vida de ellos. En el verso 30 se dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Allí se nos señala exactamente la razón que va a estar allí en medio de la relación de estas 3 personas, dañando esta relación. Ahora, es interesante este pasaje porque aquí el Señor, a manera de ejemplos negativos, nos quiere mostrar lo que no se debe hacer. No se deben tener más de una pareja. Entonces, Jacob tomó a Raquel por mujer y la amó más que a Lea. Es decir, que Jacob fue un buen hombre para Lea, pero su corazón y sus decisiones estaban con Raquel, inclinados hacia Raquel. Así que el amarla más significa que se notaba en su trato, se notaba en sus demás expresiones que había una preferencia de Jacob hacia Raquel y por supuesto no hacia Lea. Esto de inmediato le empezó a traer dolor y sufrimiento a Lea en el matrimonio. Fue la primera que lo empezó a sufrir. Porque imagínense, a Lea solamente le duró la felicidad una semana, digámoslo así. Se casó y solo le duró la luna de miel, como se dice hoy, una semana, y el resto de su vida será tristeza, amargura, dolor, enemistades, celos, porque eso es lo que trae el pecado. Vamos a tener aquí este ejemplo negativo de todo lo malo que trajo esta mala decisión. Esta historia de Jacob nos enseña y nos va a seguir enseñando en el siguiente capítulo, entre otras cosas, por qué no se debe tener sino una sola mujer. Y aquí ya lo empezamos a ver, porque hay preferencias, porque hay
inclinaciones que hacen sufrir a los demás. Por supuesto, también entendiendo que es un pecado contra el Señor. Así que bueno, quedó Jacob casado con las dos hermanas. Eso sí, Labán no le rebajó nada a Jacob. El pasaje termina diciendo que Jacob trabajó 7 años por Raquel, aunque se la dieron por adelantado. Esa fue la única diferencia en este momento. Tuvo a Raquel por adelantado. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con el Señor Jesús este pasaje? Bueno, por un lado, que casarse con dos mujeres es una violación del orden que creó Cristo. Una violación del orden, quien dio un hombre y una mujer en matrimonio. Y figuradamente, en Cristo vemos el caso contrario. Mientras que Jacob se está uniendo con dos esposas, mostrando así su pecado, Cristo tiene solo una esposa, que es la iglesia. Y como lo dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Un solo esposo con una sola esposa es el bendito mandato y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en esto. ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje? Podemos sacar dos lecciones muy claras. Aprendemos, por ejemplo, que cuando cometemos un pecado, podemos cometer el otro más fácil. Cuando cometemos un pecado, podemos cometer otro más fácil. Miren, en el caso de Labán, él ya cometió este pecado tan feo de engañar. Y cuando pensó en solucionar el primer pecado, pensó en solucionarlo con otro pecado. Eso es típico, hermanos y niños. Esto no es un caso aislado. Esta es la tendencia de nuestros corazones siempre, siempre. Pongan eso en su corazón. Podemos decirlo así, que casi siempre tendemos o tendremos la opción de cometer otro pecado luego de cometer el primero. Así que esto nos debe hacer estar alertas para arrepentirnos pronto del primer pecado y no agregar más males a los que ya hemos cometido. Debemos estar muy atentos porque esto es la tendencia normal del corazón. Un pecado lo queremos tapar con otro pecado y así añadimos más mal a nuestra vida y así añadimos más ofensas al Señor. Entonces no, si hemos caído, si hemos pecado, el camino debe ser el arrepentimiento rápido. Así que aprendemos eso, ¿no? Cuando cometemos un pecado es probable, muy probable cometer más. Lo segundo, aprendemos que cuando tratamos con personas pecadoras, nos van a proponer cosas malas. Cuando tratamos con personas pecadores, nos van a proponer cosas malas. Es importante entender esto, hermanos y niños. Es importante no ser ingenuos. Esta ingenuidad puede costarnos mucho, como lo estamos viendo hoy en el caso de Jacob. Así como Labán, a las personas no se les da nada proponernos cosas terribles. Imagínense lo que está haciendo aquí Labán. Labán no pensó en sus hijas. Labán no pensó en los problemas que podía haber entre ellas. Labán no pensó conseguirle un buen esposo a la otra. No, nada de eso. No se le dio nada proponerle una cosa mala a Jacob.
entonces somos nosotros los que debemos cuidarnos de no caer en esas tentaciones. Nos toca a nosotros estar alerta, estar muy pendiente y no dejarnos enredar. Por eso Proverbios dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Por qué Proverbios nos da esta instrucción? Porque somos ingenuos muchas veces en el trato con la demás gente. No esperamos que nos propongan cosas malas, pero cuando nos proponen cosas malas, ellas tienen una fuerza grande porque alientan o despiertan mi pecado. Entonces ellos van a venir a proponernos cosas que, que van a ser malas, que yo no espero y que además van a despertar algo en mí que se inclinará a aceptar las cosas malas. Entonces, por eso Proverbios dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientan. Esto es, niños y hermanos, que no aceptemos propuestas malas que solo ofenden al Señor y nos van a traer malas consecuencias, dolores, tristezas y problemas de todo tipo, como veremos en los siguientes devocionales. Así que estemos alerta a las personas que no aman al Señor. Ellos nos van a proponer cosas malas y muchas veces hay cristianos que en su pecado también puede proponernos cosas malas. Entonces, estemos atentos de esas cosas para no caer en pecado. Pidámosle al Señor su misericordia y que nos ayude a frenar nuestros pecados y que nos ayude en medio de la tentación. Padre, te damos muchas gracias por este devocional. Gracias, Señor, porque a través de este ejemplo, a través del pecado de estas personas, nos enseñas a nosotros lecciones importantes para no caer. Perdona nuestras faltas, Señor, todos nuestros pecados. Concédenos, Señor, la gracia de que si algún momento caemos, no cometamos más pecados, sino que corramos al arrepentimiento. Concédele a los niños fe y arrepentimiento, a los hermanos también arrepentimiento, y en momentos como estos, más aún, Señor, para no cometer más y más pecados. Permite, Señor, también que podamos aprender la lección y estar alerta de que muy seguramente muchas personas, diferentes personas, nos podrán proponer cosas malas. Danos, Señor, una mente bíblica, danos la fuerza de tomar siempre la decisión de decirle no al pecado. Padre, que podamos hacer esto para tu gloria, que no cedamos a la tentación, que nos mantengamos firmes, Señor, para ti, por ti, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.